Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la Carta a los Romanos. Hoy día entramos a un nuevo capítulo, el capítulo 4, capítulo que va a responder la pregunta en la cual nos quedamos al final del capítulo 3. Por eso es que quiero, para empezar el tiempo devocional, leer los versículos que estudiamos el día de ayer, solo leerlos para entrar en contexto, les adelanto, y luego poder sacarle el jugo a todo el capítulo 4. Obviamente lo vamos a hacer en partes, pero va a ser mucho más fácil de entender el capítulo 4 si repasamos el final del capítulo 3. Contexto de lo que estamos estudiando hasta ahora. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma con el propósito principal de explicarles el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Pablo ha empezado explicando la parte negativa que lleva a la buena noticia, o sea, que todos somos pecadores. Y luego ha formulado de una manera hermosa, que hemos visto a partir del versículo 21 del capítulo 3, la buena noticia. ¿Por qué nosotros podemos ver las buenas noticias de salvación como eso, como buenas? ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa justificación? ¿Qué significa la fe? ¿Cómo obtenemos esa justicia de parte de Dios? Todo eso lo hemos estudiado en las clases anteriores mientras hemos repasado el capítulo 3 de la carta a los romanos. Así que quiero leer los versículos 27 al 31 del capítulo 3 que estudiamos la clase anterior para entrar en contexto y empezar a sacarle el jugo al capítulo 4 que nos va a relatar una historia muy importante en la Biblia, sobre todo en el libro de Génesis, la historia de Abraham. Así que entremos al capítulo 3 de Romanos. Discúlpeme por la introducción tan corta, pero estoy volando en tiempo porque quiero avanzar bastante. Y leamos los versículos 27 del capítulo 3 en adelante. Miren cómo Pablo terminó el día de ayer este capítulo. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Bueno, lo que estudiamos en la clase anterior terminó con esta pregunta. Entonces, Pablo, según lo que tú nos has ido enseñando acerca de la justificación, acerca de ser declarados justos por medio de la fe, independientemente de si somos judíos o gentiles, ¿esto invalida la ley? ¿Esto invalida el Antiguo Testamento? Y Pablo, para nada. Más bien, lo que les estoy enseñando confirma el Antiguo Testamento. Porque lo que yo les estoy enseñando, diría Pablo, no es algo nuevo que yo me he inventado y me he sacado del bolsillo. Es algo que ya estaba confirmado en la ley y los profetas, en el Antiguo Testamento. Y ahora, diría Pablo, voy a contarles una historia. Voy a contarles una historia en el Antiguo Testamento que va a confirmar todo lo que yo les estoy diciendo. Que la justicia de Dios se revela por medio de la fe para todo aquel que cree. Eso es lo que Pablo va a argumentar a la luz de lo que vamos a empezar a leer en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Solamente hago una aclaración adicional, que es más que todo como un repaso de lo que significa la palabra justificación o la justicia de Dios. Recordemos que en el contexto de Romanos, cada vez que Pablo habla de la justificación, significa de que cuando tú y yo somos declarados justos delante de Dios por medio de la fe. Eso es lo que significa justificación. Una figura que siempre uso es nuestra justicia, son trapos de inmundicia, son una vestidura llena de excremento. Esa es nuestra justicia, espiritualmente hablando. Cuando Dios nos justifica, es como que Él se quitara su vestidura blanca, perfecta, luminosa, y nos la pusiera a nosotras o a nosotros por medio de la fe. Así que justificado es ser declarado justo delante de Dios. No con mi justicia o con una justicia un poquito superior, sino con la justicia de Dios mismo. Así que esto es algo que Pablo ha estado enseñando y que ahora lo va a confirmar con el Antiguo Testamento, con la historia de Abraham.
Así que veamos cómo Pablo lo hace en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a poner el texto en pantalla y empecemos con la lectura. Miren lo que Pablo dice. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Acá introduce Pablo a Abraham. Bueno, si yo les estoy diciendo de que lo que les estoy explicando ya estaba sustentado en el Antiguo Testamento, ¿qué podríamos decir de nuestro padre Abraham, el patriarca del libro de Génesis? Si él fue justificado, declarado justo por sus obras, tendría de qué jactarse, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Nadie se puede jactar delante de Dios, pero por lo menos delante de los hombres, Abraham podría jactarse. Abraham podría decir, yo fui declarado justo porque fui un excelente hombre de Dios, porque fui perfecto en todos mis caminos. Los judíos en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo atribuían a Abraham su justicia en cuanto a su perfección. O sea, decían, nuestro padre Abraham fue declarado justo porque Abraham fue alguien ejemplar. Es el padre de nuestra fe, es nuestro padre en la carne también, es alguien ejemplar para nosotros y por lo tanto exaltaban mucho las obras de Abraham. Pero Pablo les va a decir un ratito, nuestro padre Abraham, si él hubiera sido declarado justo delante de Dios por sus obras, tendría de qué gloriarse delante de los demás, pero no para con Dios. Pero ahora Pablo va a explicar, pero no ha sido así. Abraham no fue declarado justo por sus buenas obras. Abraham fue declarado justo por la fe, tal cual yo les he estado diciendo en capítulos anteriores de esta carta, diría Pablo. ¿Cómo lo va a explicar? Pablo lo va a explicar citando Génesis capítulos 15, versículo 6. Y vamos a ver cómo lo hace Pablo en el versículo 3 en adelante. Miren lo que dice Pablo. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Vamos paso por paso con estos versículos. El versículo 3, Pablo cita la escritura de Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando dice que Abraham le creyó a Dios y eso, la fe, se le fue tomada como justicia o se le tomó en cuenta como justicia. Si nosotros fuéramos a Génesis capítulo 15, viéramos que Dios le promete a Abraham una descendencia grande, gigantesca, y que él iba a ser padre de naciones. Cuando Abraham escucha eso y ve las estrellas del cielo, que así iba a ser su descendencia, dice el texto que Abraham le creyó a Dios y eso se le atribuyó a su cuenta como justicia. Por lo tanto, Pablo está utilizando un verso clave que nos muestra que Abraham fue declarado justo no por sus obras, sino por la fe en el Señor, porque le creyó a él. Ahora, tengo que aclarar algo importante que se va a ir viendo en el transcurso de todo el capítulo 4. Pablo va a utilizar la frase se le tomó en cuenta 11 veces en total en este capítulo. 11 veces en total. Aunque la traducción en español se pierde mucho esta frase, en el original la utiliza 11 veces. Porque Pablo va a enfatizar que en Abraham y también con textos de David ya se mostraba que por medio de la fe Dios te tomaba en cuenta a ti esa fe como justicia. Por medio de la fe Dios te declaraba justo. Esa palabra tomar en cuenta también puede ser tomada como imputación. O sea, Dios te imputa, te pone a tu cuenta su justicia. Otra forma de ver esta frase, se tomó en cuenta, es como si nosotros tuviéramos una cuenta bancaria vacía, o más bien con un saldo negativo, y Dios nos hiciera un depósito multimillonario en esa cuenta para nosotros. Cada vez que nosotros vemos el texto de Abraham, tenemos que recordar que porque Abraham le creyó a Dios, por haber puesto su fe en él y confiar en él, por medio de esa fe, Dios le puso a su cuenta la misma justicia de él, la justicia de Dios. Así que Abraham fue declarado justo, fue en él imputada la justicia de Dios por medio de la fe. Y esto es lo que Pablo va a ir desarrollando en el transcurso de todo el capítulo 4. Así que él va a ser el ejemplo principal de esta lección que Pablo ya ha ido enseñando en capítulos anteriores.
Una cosa importante que quizás tengo que decir aquí como aplicación es que aunque ya hemos visto en clases anteriores que la salvación, la justicia de Dios es por medio de la fe, una de las cosas que me puse a pensar al ver la vida de Abraham es que no tiene que ser una fe perfecta. Porque quizás algunos de ustedes, puede ser, dicen, Horacio, está bien, la salvación, la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe. Punto. Pero, ¿qué clase de fe? Capaz yo no tengo esa fe en Dios. ¿Tiene que ser una fe perfecta en Dios para yo recién ser declarado justos? ¿O tiene que ser una fe imperfecta, débil, como quizás la que yo tengo? Me siento preocupado o preocupada por eso. Quizás la fe que tengo no es suficiente para ser justo delante de Dios. Sí, yo sé que es por medio de la fe, no por mis obras, pero ¿la fe que tengo será necesaria o será suficiente? Y la respuesta es sí es suficiente. Nuestra fe, por más imperfecta que sea, si está depositada en nuestro Señor Jesucristo, es suficiente para ser declarado justo delante de Dios. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham en Génesis capítulo 15, vemos que Dios le promete muchas cosas a Abraham. Desde el capítulo 12 le promete una descendencia abundante, también le promete dar una tierra por herencia. Y en Génesis 15, Abraham le cree a Dios y esa fe le es tomada en cuenta como justicia, es declarado justo. Pero en los siguientes versículos 7, 8 en adelante, Abraham empieza a dudar de si Dios realmente le va a dar la tierra. Por lo tanto, nos muestra una fe imperfecta, una fe que ya es justo Abraham, pero todavía tiene muchas fallas. Abraham se va a terminar acostando con su esclava Agar luego de este pasaje. Por lo tanto, la fe de Abraham no es una fe perfecta, pero esa fe imperfecta, puesta en un Dios perfecto, te declara justo. Por lo tanto, si tú pones tu confianza hoy en Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te toma tu fe en cuenta como justicia. Por lo tanto, eres declarado justo, justa delante de Dios. Podría decir también lo siguiente esta mañana, que si nosotros le ponemos nuestra fe en Jesús, si nosotros ponemos nuestra fe en Él el día de hoy, nosotros podríamos cambiar el nombre de Abraham por nuestro nombre en este versículo. En Génesis 15:6 dice, y Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Si tú has puesto tu fe en el Señor, tienes que poner tu nombre ahí. Por ejemplo, yo pondría, y Horacio le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. Por lo tanto, si tú pones tu fe en el Señor hoy, en Jesucristo como tu Dios y Salvador, tú puedes poner tu nombre ahí y tu fe ha sido ha sido tomada en cuenta como justicia. Por lo tanto, ahora eres justo, justa delante de Dios. Eso es lo que Abraham va a querer explicar muy bien, Pablo va a querer explicar muy bien utilizando este verso. Ahora, luego de que Abraham usa este verso, dice algo bien interesante que vamos a volver a repasar, porque lo hemos dicho hace rato. En el versículo 4 y el versículo 5, miren lo que Pablo dice, después de citar el versículo 6 de Génesis 15. Dice, ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Un ratito, dice Pablo. Aquí, si tú entiendes que tu salvación es un trabajo y que tú te esfuerzas para obtenerlo, el trabajo, tu paga por el trabajo, es una deuda que alguien tiene. Lo digo en otras palabras porque estoy explicándolo mal quizás. Un trabajador, cuando trabaja diariamente en su empleo, cuando llega a fin de mes, recibe su sueldo. Ese sueldo no es algo que el jefe se lo quiera dar gratuitamente o como un regalo. No es un regalo, es una deuda. Por lo tanto, dice Pablo, si tú trabajas por tu salvación, al final la salvación no sería un regalo de parte de Dios, sería una deuda que Dios te tiene. Pero en cambio, el que no trabaja, sino al que cree en el pecador o al que cree en el que justifica al pecador, su fe le es tomada en cuenta como justicia. Lo que está diciendo Pablo en otras palabras es lo siguiente. Nuestra salvación no es por obras. Si fuera por obras, al final, como hemos visto anteriormente en capítulos pasados, nadie podría ser declarado justo porque todos fallamos. Pero si realmente alguien pudiera ser salvo por sus obras, Dios no le daría la salvación como regalo, sino sería una deuda que Dios le tuviera que pagar. Estaríamos delante de Dios, bueno, Señor, págame mi salvación, yo me la merezco, es mi deuda, yo trabajé para obtenerla. Pablo dice, así no funciona, la salvación es un regalo de Dios. En cambio, dice Pablo, el que no trabaja,
pero el que cree en el que justifica al pecador, su fe le es tomada en cuenta como justicia. Este verso que estoy citando es un verso que Pablo lo usa para llamar un poco la atención de sus lectores, porque dice, pero al que no trabaja, sino al que cree en aquel que justifica al pecador, pero la palabra acá, más bien en lugar de pecador, sería una mejor traducción, al impío, al malvado, a ese su fe se le toma en cuenta como justicia. ¿Por qué remarco esto? Porque Pablo está diciendo, tú y yo somos impíos. Por lo tanto, nosotros como impíos nos acercamos a Dios porque creemos que Él nos justifica, a nosotros los impíos, y que por medio de la fe ahora nos declara justos. Me encanta porque, como siempre digo, Pablo ya ha ido argumentando desde el final del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 que todos nosotros somos impíos, que todos nosotros somos pecadores. Y acá lo refuerza. En cambio, dice Pablo, al que le cree, aquel que justifica al impío, su fe se le toma en cuenta como justicia. Aquí podríamos agregar algo importante. Para poder aceptar la justicia de Dios, para poder recibirla, para poder ser declarados justos delante de Él, primero tenemos que entender que somos esos impíos. Mientras no entendamos que somos esos impíos, nunca vamos a aceptar la justicia de Dios como regalo. Siempre vamos a creer que nosotros nos merecemos la salvación, no como un regalo, sino como una deuda. Es cuando recién entendemos que somos impíos, que somos malvados, que somos inclinados al mal, es cuando nos damos cuenta del amor que Dios ha derramado en Cristo Jesús al morir por nosotros, al ser sepultado y al resucitar entre los muertos, y que ahora gratuitamente, por amor, por gracia, por medio de la fe, nos declara justos delante de Él. Nos da su justicia perfecta, la justicia de Dios. Y esto nosotros lo podemos ver desde Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6. No es un mensaje nuevo el que Pablo está predicando, es algo que ya estaba confirmado por la ley y los profetas, por el Antiguo Testamento. Aquí podría agregar algo adicional también, y es lo siguiente: no pensemos en ningún momento de que la salvación en el Antiguo Testamento se obtenía distinta a la que se obtiene en el Nuevo. Hay personas que he visto en el transcurso de mi vida que creen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, pero en el Nuevo Testamento la gente se salva por la fe. Eso es una mentira, ese es un engaño que va en contra de toda la Escritura. Pablo está utilizando un texto de Génesis, ni siquiera de Éxodo, ni de Levítico, ni de Números, sino de Génesis, antes de la ley de Moisés. Está soltando un texto que nos muestra que Abraham fue declarado justo no por sus obras, sino por la fe en Dios. Así que quede eso bien claro para nosotros. La salvación a través de toda la historia de la redención siempre ha sido por medio de la fe en nuestro Señor. Abraham obviamente fue en el Dios vivo y verdadero. Nosotros en el Dios vivo y verdadero por medio de Jesucristo, porque la revelación de Dios ha ido progresando y ahora entendemos mucho mejor las cosas. Por lo tanto, Abraham no puso su fe en Jesucristo, por si acaso. Él no conocía nada de Jesucristo, pero sí puso su fe en ese Dios verdadero, en la cual nosotros también ponemos esa fe. Solo que nosotros ya entendemos mejor las cosas y sabemos que nuestra fe está depositada en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está tratando de argumentar en estos primeros versículos. Ahora, Pablo va a hacer un paréntesis para soltar otro texto bíblico, no de Abraham, sino del rey David. No antes de la ley, sino alguien que ya vivía bajo la ley. Y va a hablar acerca de David en el Salmo 32, versículos 1 al 2. Así que vamos a ver qué es lo que dice Pablo con respecto a David. Versículo 6. Dice, David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye, pone en cuenta, sería la idea aquí, justicia sin obras. Vuelvo a leerlo. David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Aquí Pablo está citando Salmo 32, versículos 1 al 2, donde David también dice, dichoso, bienaventurado, bendecido es el hombre a quien el Señor no inculpa, no declara, no imputa culpa por sus pecados. Pablo está utilizando una palabra que usa David que también se usó en Génesis 15:6 para unir estos dos textos. Esa es una forma de interpretar la escritura en el tiempo de los judíos. Encontrar palabras similares
y ver que se trataban del mismo tema y usarlas juntas. Por lo tanto, así como en Génesis 15:6 se usa la palabra para imputación, se le tomó en cuenta en Salmo 32 también. Así que Pablo usa los dos textos, los une y dice, y miren, esta persona que fue declarada justa por medio de la fe, también es algo de lo cual habla David. Alguien que sí estaba bajo la ley y dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado, que perdona sus maldades, que no toma en cuenta sus injusticias. Aquí con este texto, Pablo suma evidencia a que el Antiguo Testamento muestra que la salvación es por medio de la fe y que hay personas que por medio de la fe son declaradas inocentes delante de Dios y que Dios no las culpa por sus pecados. En el caso del texto de David, en el Salmo 32, aquí más bien la connotación de salvación es negativa. O sea, en el caso de Abraham pone su fe en el Señor y eso se le toma en cuenta como justicia. En el caso de David es alguien ya justo, pero que se remarca mucho que Dios no le tome en cuenta sus pecados. Porque la justicia de Dios, que nosotros recibimos por medio de la fe, nos declara justos, pero también, por otro lado, hace que nosotros ya no llevemos nuestros pecados, sino que el Señor los carga por nosotros. Por lo tanto, el Señor nos declara justos, pero también perdona nuestros pecados. ¿Cómo perdona nuestros pecados? Ahora ya lo entendemos, porque Él recibe la ira en nuestro lugar por amor en la cruz. Así que acá David cita o dice esta bienaventuranza y Pablo está diciendo, así como Abraham, David también habla del hombre que ha sido declarado justo por medio de la fe y cuán bienaventurado es. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que entender que si hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos ahora declarados justos, tan justos como Dios, y que somos bienaventurados, dichosos, porque el Señor no va a tomar en cuenta nuestras iniquidades, ni va a tomar en cuenta nuestros pecados. Así que somos dichosos. Y eso es lo que Pablo quiere hacer, sustentándolo con el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, es algo que ya está en las Escrituras desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de David. Pablo continúa diciendo lo siguiente, versículo 9. Acá viene algo importantísimo. ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados o es también para los que no lo están? Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces, Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. El texto es largo, pero lo que Pablo está diciendo, en resumen, es lo siguiente. Un ratito. ¿Abraham fue declarado justo cuando ya era circuncidado? Y la respuesta es no, es antes de ser circuncidado. Se calcula que Abraham fue declarado justo por la fe como 14 años antes de la circuncisión. ¿Por qué Pablo está tocando esto? Porque los judíos pensaban, bueno, Abraham sí fue declarado justo por la fe, pero esa fe tenía que venir junto a la circuncisión. O sea, fue declarado justo por la fe, pero también por guardar la ley. Y Pablo está diciendo un ratito, Abraham fue declarado justo muchísimo antes de ser circuncidado. Por lo tanto, Abraham es padre de la fe, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que nos muestra la vida de Abraham es que no era necesaria la circuncisión para la salvación, porque Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. Así que el judío circuncidado, si pone su fe en el Señor, va a ser declarado justo. Y el gentil, el no judío no circuncidado, va a ser declarado justo por la fe. Así que la salvación es para judíos y gentiles. Esto Pablo ya lo ha dicho antes, pero está utilizando ahora el ejemplo de Abraham para callarle la boca a todos los que dicen, Pablo, esto que tú estás diciendo es algo nuevo, es algo innovador. Esto no fue así en el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo, sí lo fue. Abraham fue declarado justo, David lo confirma, es por medio de la fe, no se le inculpan los pecados y no es por medio de guardar la ley o por la circuncisión, etcétera, etcétera. Porque Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado y mucho antes, 14 años antes. Por lo tanto, que nadie venga a decir que la justicia de Dios se atribuye a nuestra cuenta por la fe más guardar las obras de la ley. Esa es una tontería. Abraham no cumple eso. Es más, podríamos decir lo siguiente, que Abraham fue declarado justo
como gentil. Abraham no es judío, no es israelita. Abraham era un caldeo, alguien de Babilonia. Por lo tanto, Abraham nos muestra, o en este pasaje en Génesis se nos muestra, que la salvación es para el judío, tanto como para el gentil. Así que Abraham viene a ser padre de la fe para todo aquel que cree. Por último, el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 12, y hasta aquí nos vamos a quedar, lo siguiente. Y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí Pablo le está hablando a los judíos específicamente. Le dice, pero también no solamente es padre de los gentiles, sino también padre de los judíos. Pero no padre de los judíos por ser circuncidados, por si acaso, sino de aquellos que siguen, al igual que Abraham, las pisadas de la fe. Siguen sus pisadas. Un judío, por más que circuncidado, si no sigue las pisadas de fe de su padre Abraham, no es declarado justo, porque Abraham fue declarado justo por la fe, aparte de las obras de la ley. Así que el Antiguo Testamento nos muestra que la salvación siempre ha sido por medio de la fe en el Dios vivo y verdadero. Así que podemos decir claramente que si hemos puesto nuestra fe en Jesús, podemos poner nuestro nombre en Génesis 15:6. Y Horacio le creyó a Dios y eso le fue contado como justicia. De esto dan testimonio la ley y los profetas. Y dice Pablo que la circuncisión fue un sello que mostraba la justicia que ya había sido obtenida por Abraham. Les digo rápidamente que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el sello es el Espíritu Santo. Y esto Pablo lo va a rectificar en 2 de Corintios 1:22 y en Efesios capítulo 1, que el sello en el Nuevo Pacto no es la circuncisión, sino es el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo siendo sellados en nosotros. Por eso nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto, que también es llamado la ley del Espíritu, porque ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No una circuncisión de carne, sino una circuncisión en el corazón hecha por el Espíritu. Así que solo lo agrego como un dato adicional importante. Y lo que tenemos que preguntarnos para terminar este devocional es, ¿realmente puedo poner mi nombre en Génesis 15:6 o no? Mi ánimo es, por favor, escribe tu nombre en Génesis 15:6 al poner tu confianza en Jesucristo como tu Dios y Salvador. Él es el único que te puede declarar justo o justa a ti, tú y yo que somos impíos. Así que te animo a eso. Bueno, gracias por haberme prestado atención esta mañana. Espero que haya sido edificación este tiempo para ustedes. Y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo o la Biblia, déjenme en la sección de comentarios que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, denme un chance nada más para apagar la grabación de la cámara y vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Como les decía, el tiempo devocional cada vez sube más, discúlpeme por eso. Voy subiendo de 20 a 25, ahora 28 y estoy siempre al límite. Así que espero que haya sido edificación este tiempo para ustedes y que haya podido explicar claramente lo que Pablo quiere decir en estos primeros 12 versículos de Romanos capítulo 4. Así que, ya saben, pueden dejarme sus inquietudes, preguntas, dudas, que vamos a responderlas. Y si pueden, cuéntenme de qué parte del mundo nos están visitando. Déjenme ver. Me quedé por los saludos de Marilú, de Jenson, de Vilma, de Dalis, Mila, Lisette. Déjenme ver, Yolita, ya la saludé, a Judith también. Vamos a ver por aquí otros comentarios, saludos. Ok, Lisette, la pregunta de Lisette era que ella es separada y si ella puede congregar. Por supuesto que sí, Lisette, no hay ningún problema con eso. Quiero darle las gracias a Harold, a Verónica y a todos los que me han apoyado en el transcurso de live con sus regalitos. Muchas gracias por su apoyo, hermanos. Déjenme ver por aquí. Quiero saludar a Evelyn Patiño. ¿Cómo estás, Evelyn? Un abrazote hasta Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Déjenme ver. Amy dice, pastor, ¿con qué nombre está en su canal de YouTube? Con Horacio Urteaga. Así simple, Horacio Urteaga a secas nada más. ¿Cómo estás, Nancy? Un abrazo hasta México. Buenos días. Déjenme ver. Karim dice, cuando cambié de número ingresaré al grupo de WhatsApp. Me bloquearon, solo funciona WhatsApp. Ok, Karim, me avisas. Me escribes por privado. Miguel Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo, hermano. Gracias por estar con nosotros por aquí. Laurita dice, así es.
Cristóbal Altamirano dice, no llames padre a nadie en la tierra. Gracias, Cristóbal. Eso está en Mateo capítulo 23. Y una de las cosas que es importante aclarar cuando leemos un texto así es, ¿por qué entonces Pablo llama a Abraham padre? ¿Por qué a otras personas se les llama padre en la Biblia si Jesús dijo que no se le llame a nadie padre en la tierra? Hay una contradicción ahí y la respuesta es no. El contexto de Mateo capítulo 23, en que no se le llame a nadie padre, a nadie rabí, a nadie maestro, es el contexto de darle una autoridad que está por encima de Dios. O sea, a nadie llames padre espiritual, porque el único padre espiritual que tienes tú es el Señor. En el contexto en el cual Jesús lo dice, había muchas personas que le habían dado esa autoridad que solamente Dios tiene al hombre. Nuestros líderes y pastores, eso es una aplicación, son guías, son tutores que reflejan a Cristo y que nos comparten su palabra. Pero estos maestros líderes nunca van a estar al igual o por encima de la palabra de Dios. Por lo tanto, su autoridad es limitada y es derivada de la Escritura, no es totalitaria. Y eso es lo que Jesús quería corregir. Por lo tanto, yo a nadie voy a llamar padre en la tierra, porque solamente tengo un padre en el cielo. A nadie voy a llamar maestro en la tierra en ese sentido. Sabes que tú eres mi maestro absoluto. Todo lo que digas yo te lo voy a creer, porque ahí soy un maestro que tengo yo y es el Cristo. Esa es la idea, Cristóbal. Gracias por tu comentario. Quiero saludar a Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Un abrazo hasta Carolina del Norte. Dice, hermano, bendiciones, encerrado en el baño con frío para ver unos minutos. Bendiciones. Un abrazo, Jesús. No sé si seguirás por aquí. Diego dice, la salvación siempre fue por la fe. Amén, Diego. Excelente. Eunice, ¿cómo estás? Hasta Colombia. Buenos días. Dice, la fe es perfecta porque es don de Dios. Gracias, Diego. Discrepo contigo en ese sentido. Discrepo contigo porque sé que hay hermanos en la fe, como es tu caso y el de muchos más, que consideran que la fe es un regalo que Dios te da. O sea, si Dios no te da ese regalo, tú no puedes creer. Por lo tanto, la salvación sería una forma, o vamos a ponerlo de esta manera, la salvación solo se podría obtener si Dios te da la capacidad de creer. Si Dios no te da la capacidad de creer, o sea, la fe, tú nunca vas a poder ser salvo. Por lo tanto, esta línea de pensamiento sigue de la siguiente manera. Dios ha seleccionado, ha predestinado a algunas personas para ser salvas, porque les va a dar fe para que puedan creer, y a otras las ha predestinado para irse al infierno, porque nunca les va a dar fe para creer. Discrepo con esa postura y con esa interpretación bíblica. El pasaje que muchas veces se usa es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Muchos utilizan esto, que no es de nosotros, sino es un regalo de Dios, para referirse a la fe. Pero el idioma griego es claro al respecto y Pablo se está refiriendo a la gracia. La gracia, el regalo inmerecido de Dios en la salvación, no es porque nosotros lo merezcamos, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la fe no es algo que Dios nos puede dar y nos puede quitar, o que solo se la va a dar a algunos. Nosotros tenemos la capacidad y estamos llamados por Dios para ejercer fe y confiar en Él, independientemente de quiénes seamos. Así que discrepo con esa interpretación, Diego, pero sé que hay hermanos en la fe que la sostienen, yo no la sostengo, para que lo tengas claro. Nícida, Eunice dicen amén. Déjenme ver por aquí. Jesús dice, Sugel dice que la salvación sí es por obra, pero por la obra de Jesús en la cruz. Gracias, Jesús. Bueno, se pueden hacer matices. Y cuando Pablo está hablando de las obras, generalmente aquí no se está refiriendo a obras en general, sino a las obras de la ley, porque está atacando mucho el pensamiento judío de algunos de ellos que pensaban que por guardar la ley de Moisés, esas obras iban a ser atribuidas a su cuenta como justicia. Y Pablo está corrigiendo eso. Diego, por ejemplo, miren, Diego es un caso muy excelente de alguien que tiene un pensamiento muy contrario al mío. Diego dice, el impío no tiene fe. Si se dan cuenta entonces, en el pensamiento de Diego, para que alguien pueda tener fe, Dios lo tiene que transformar primero, si no, no va a poder creer. Por lo tanto, si tú tienes familiares a tu alrededor y tú quieres que se conviertan, en verdad eso no depende de ti. Es solamente una obra de Dios. Y si Dios no quiere, esos nunca se van a salvar. Pero lo bonito de estudiar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, es que Pablo sí está diciendo que Dios es el que justifica al impío y al impío por medio de la fe. Por lo tanto, acá tu pensamiento teológico, Diego, está yendo en contra de lo que Pablo ha escrito inspirado por el Espíritu Santo.
Así que al final va a ser una lucha que tú vas a tener que tener entre lo que te han enseñado maestros en estos pensamientos teológicos, que son de connotación calvinista, o lo que la Escritura dice. Y ahí va a ser tu lucha. Así que gracias por dejarme tu comentario, porque me ayuda a poder explicarle a los oyentes algunas cosas sobre hermanos en la fe que tienen un pensamiento distinto al mío. Argumentos babilónicos, buenos días, dice, y después de ser justificado y continúas practicando pecado, serás cortado y desechado. Gracias, argumentos babilónicos. Bueno, yo creo que eso contrarresta mucho con lo que nosotros estamos estudiando en Santiago los días lunes. Y bueno, la idea es tener una fe viva, no tener una fe muerta. Déjame ver. Henry, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Lima. Henry Fischer, bienvenido. Luigi dice, maravilloso, excelente enseñanza. Gracias, Luigi, para servirte. María Tineo dice, buenos días, Dios te bendiga siempre, pastor. Un abrazo, María. Gracias por estar con nosotros seguido. Reina de Arequipa, Yambala Arequipa, un abrazote, Reina, hasta allá. Enrique Jaéns dice, el punto es la circuncisión. La fe llevó a las obras. Gracias, Enrique. Sí, en efecto, la fe lleva a la obediencia y eso no es contrario a lo que Pablo está diciendo. Solo que lamentablemente hay muchas personas que desde el tiempo de Pablo y desde antes pensaban que las obras llevaban a la salvación. Y no, la fe es lo que lleva a la salvación en Cristo, pero ahora que tú has creído en Cristo, vas a producir buenas obras. Por eso yo creo que Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 son fundamentales para entender eso. Pablo en Efesios 2, 8, 9 al 10 le habla a los cristianos y les dice, por gracia, regalo inmerecido, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esta gracia no es algo de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, diría Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que yo creo que eso es algo importante de aclarar y resaltar siempre. Quiero saludar a mi querida Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Espero que estés mejor de salud. Un abrazote, hermana, para ti, para New York y toda tu familia. David Villa dice, ¿en serio piensan que el verdadero creador del universo va a pedir circuncidarse? Bueno, eso David lo pidió en el antiguo pacto y en el pacto con Abraham. Fue una señal visible de algo invisible que pasaba. Así que sí, en el Antiguo Testamento sí. El problema creo que está, David, en que la mayoría de personas que dudan un poco acerca de la existencia de Dios o en el Dios de la Biblia, quieren ellos ser los jueces. O sea, si Dios dice A y lo expresa de una manera, yo no creo que Dios lo vaya a decir así. Entonces nosotros nos ponemos como jueces de lo que Dios puede o no puede, o debe o no debe hacer. Y en verdad eso es ser nosotros los dioses. No, nosotros vamos a ver si Dios se ha revelado y si Dios ha pedido en algún momento en la historia circuncidarse a alguien, sus motivos tiene. Por lo tanto, no quita eso de que Dios sea real o no. Yo creo que ahí nos estaríamos yendo por la tangente en lugar de ver los argumentos de si realmente este Dios es el verdadero o no. No se sigue una cosa con otra. Enrique dice, por eso fue llamado amigo de Dios. David Villa dice, no llames a nadie. Bueno, sigue con lo mismo. Enrique dice, salvos por la fe para ser santificados para Dios. Amén, Enrique. Déjenme ver. Laura dice, amén, solo en Jesús somos justificados. Perfecto. Gracias, Laurita. Sandra dice, ¿qué opinas de los hermanos del movimiento misionero mundial que dicen que liberan demonios? Bueno, puede ser verdad, puede ser mentira, Sandra. La verdad es que no puedo levantar un juicio contra personas que realmente nunca he visto exorcizar. Así que, bueno, el Señor sabe si están diciendo la verdad o no. Verónica dice, amén. Un abrazo, Vero. Gracias. Víctor Gil, buenos días. Dice, hermano Horacio, ¿tú crees que la iglesia va a pasar por la tribulación? La respuesta es no, Víctor. Considero que la iglesia no va a pasar la tribulación porque veo a la luz de la Escritura que la tribulación sería también puesta en sinónimo con la ira de Dios. Y Pablo en 1 Tesalonicenses 5 va a decir que nosotros, los cristianos, no estamos para la ira. Por lo tanto, si la tribulación es la ira de Dios, nosotros no vamos a estar en la tribulación. Y eso es lo que se discute. Hay hermanos en la fe que van a decir que no, que la tribulación no es la ira de Dios. Y que la ira de Dios recién se va a manifestar con la segunda venida. O sea, cuando Jesús desciende de las nubes, ahí manifiesta su ira. Antes no. Por lo tanto, nosotros vamos a ser quitados al final de la tribulación. Yo considero que no. Que la tribulación en sí misma, como muchos la definen, es la ira de Dios.
Lolo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy. Víctor dice, buenos días, pastor. Cuando en los libros de Lucas, Juan, Mateo, por ejemplo, ¿por qué dicen libros según San Lucas? Gracias, Víctor. Muy buena pregunta. Dice San Lucas porque la Escritura propone, en el Nuevo Testamento sobre todo, que todos aquellos que hemos sido apartados para Cristo, somos eso, apartados. Y la palabra para apartados es santos. El pueblo de Dios es el pueblo apartado, el pueblo santo. Lamentablemente, en nuestra connotación, que tiene mucha influencia católica romana, vemos la palabra santo como alguien especial, como alguien superior. Pero no, lo que significa la palabra santo es apartado. Por lo tanto, todo cristiano es apartado para Cristo. Por lo tanto, todo cristiano es santo. Así que tú serías San Víctor, yo sería San Horacio, y los escritores del Nuevo Testamento fueron llamados tradicionalmente San Lucas, San Mateo, San Marcos, porque simplemente eran cristianos, no por ser superiores al resto, sino por ser también discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que es por eso que se pone así, Víctor. Solo que hoy en día ya no hablamos de esa manera. Gracias a Ángela, a Alba, a Laurita por los regalitos que me han enviado y a las demás personas también. Muchas gracias por su apoyo. A Monita Ortiz, ¿cómo estás, Monita? Un abrazote. Dice, bendiciones y saludos. Hermano, gracias por aceptarme en el grupo. De nada, Monita, para servirte. Déjenme ver, vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Juliet, un abrazo hasta Guatemala. Dice, gracias por sus enseñanzas, pastor. Dios le bendiga grandemente. Igual a ti. Guillermo dice lo siguiente. Amén, el Maestro Jesús, la Maestra, la Palabra. Amén. Enrique Jaén dice, la salvación es el regalo de Dios por medio de la fe. Es necesario que creamos para que Dios la otorgue, debe ser. Amén, amén por eso. Scott Pereira dice lo siguiente, ¿en qué iglesia congregas? ¿Qué denominación? Congrego en una iglesia no denominacional en Amazonas, en Rodríguez de Mendoza. Ahí congrego yo. Déjenme ver. Gil Molina dice, muy bien explicado. Gracias, Gil, para servirte. Juan, ¿cómo estás? Hasta España, un abrazote. Dice, mi pregunta, ¿qué opinas si un recién nacido muere? ¿Va al cielo o al infierno? Gracias, Juan. Lo primero que tendría que decirte es que todavía, según entiendo yo la Escritura, nadie va al infierno el día de hoy. Así que aún los muertos sin Cristo, aún los muertos que han rechazado al Dios verdadero, no van al infierno todavía, sino a un lugar de tormento que no es la Gehenna, el infierno, sino que estarían en el Hades, en el lugar de los muertos, pero sí en un lugar de tormento. Ahora, ¿qué pasa con un recién nacido? Considero que el recién nacido no es culpable, por lo tanto el recién nacido no va ni al lugar de los muertos de tormento, sino va a la presencia de Dios el día de hoy. Y va a la presencia de Dios en base a los méritos de Jesucristo, no en base a sus méritos. Aunque no ha puesto su fe en Jesús, es por la obra de Jesús que este inocente pasa a su presencia y que va a ser resucitado en el día final por la obra de Cristo, no por su justicia. Así que al final son salvos también por la obra de Cristo, pero en el caso de ellos no han tenido la oportunidad de poner su fe en Él. Por lo tanto, la obra de Cristo también los alcanzaría. Así es como lo entiendo yo. Gracias, Juan. Edil dice, hola, buenos días, quiero estudiar la Biblia. Qué bueno, Edil, acá estamos para ayudarte en lo que podamos. Laura dice, tenemos libre albedrío, nosotros decidimos si creer o no creer. Gracias, Laurita. Fío dice, necesitaba escuchar eso. Llegué tarde. ¿A qué te refieres con las obras? O sea, somos salvos por la fe, mas no por nuestras obras. Así es, Fío. Así es. Nadie se va a poder sostener en su propia justicia delante de Dios. Necesitamos la justicia otorgada de Dios a nosotros. Su justicia es la única que nos puede salvar, declarar justos. Así que yo entro a la presencia de Dios, a su reino, no por mi propia justicia, sino por la justicia que Dios me ha regalado, me ha imputado a mi cuenta por medio de la fe en Él. Así que el día que yo puse mi fe en Jesús, ese día yo fui declarado justo. No con mi propia justicia, no porque Horacio sea lo máximo, sino porque Horacio es el impío que se arrepintió y puso su fe en Jesús, quien ahora me declara justo a mí con su propia justicia, la justicia de Dios. Ahora, Fío, que yo he creído que soy un discípulo, voy a andar conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad, o voy a intentar hacerlo. Voy a luchar constantemente en matar mi carne, mis inclinaciones pecaminosas y seguir su voluntad, ser guiado por su espíritu para obedecerlo. Así que las obras serían el resultado de la fe, aunque nunca están separadas. Y esto lo estamos aprendiendo en Santiago. La fe sin obras es muerta. Sí es una fe salvífica, pero nosotros como cristianos queremos seguir creciendo en nuestra salvación.
para que el día que el Señor venga por nosotros podamos ser recompensados por Él. Gracias, Fío. Gil Molina dice, Santiago 2, 19 y 24, somos justificados juntamente con la fe. Gracias, Gil. Enseñé esto el día lunes y en el pasaje de Santiago, Santiago nunca está diciendo que la salvación sea por las obras más la fe, sino que la salvación es por fe, pero que si nosotros queremos una fe viva, tiene que ser una fe que viene acompañada con obras. Santiago no le está escribiendo a gente inconversa, Santiago le está escribiendo a gente conversa. Está animando a los cristianos, ya cristianos, a tener una fe viva, no una fe muerta. Y la fe muerta no es una fe falsa, es una fe infructuosa, que en la práctica no saca provecho, aunque sí son salvos, y que van a ser llamados a cuenta delante de Dios el día que nos presentemos delante de su tribunal, no para salvación o perdición, sino para recompensas o llamada de atención. Ese es el contexto de Santiago en general, Gil. Por lo tanto, yo creo que el capítulo 2, la última parte, es muy mal interpretada por algunos porque se le saca fuera de contexto. Gracias, Gil. La Beicha creo que es, no llego a entender muy bien su nick. Dice, hola Cecilia desde Argentina, muy interesante y práctico de entender, bendición. Un abrazo, Cecilia, gracias por estar con nosotros y qué bueno que se haya podido entender, eso es lo principal. Yanina pregunta, ¿la salvación se pierde? Considero que no, Yanina. Considero que la salvación no se pierde en base a pasajes que son muy claros para mí, como Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 Jesús dice que sus ovejas oyen su voz, que Él las conoce y ellas lo siguen. Que Jesús les da vida eterna y que nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatárselas de su mano. Por lo tanto, si Jesús promete que nadie de su rebaño va a perecer, ni nadie va a poder ser arrebatado de su mano, yo le creo. Así que un verdadero hombre o mujer que ha puesto su confianza en Jesús y que ha sido declarado justo, no se podría perder, según entiendo yo, esa promesa de Jesús, que para mí es muy clara de entender. Mili dice, llegué tarde, un abrazo milagro hasta Lima, ahora mando el devocional por la comunidad de WhatsApp. Areli Espinosa dice, amén, así es, cariños desde Chile. Un abrazo Areli o Areli hasta Chile, gracias por estar con nosotros hoy. Samuel Navarro dice, la pregunta no es si uno cree o no cree en Dios, sino en que Dios cree uno. Gracias, Samuel. Obviamente el contexto que estamos estudiando, Samuel, es el contexto del Dios vivo y verdadero manifestado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encarnado en la persona de Jesús, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó para nuestra justificación. A eso nos referimos. Déjenme ver. Adrián dice, ¿cómo saber cuando alguien que no conozco habla de Dios? ¿Cómo saber si es el del Dios verdadero? No puedo expresar mi pregunta bien por aquí. Un abrazo, Adrián. Creo que te llego a entender. Realmente es conociendo a la persona. Eso generalmente no se puede saber de un momento para otro o en una conversación de 10 minutos. Eso muchas veces tiene que ver con una conversación, con un convivir más que todo. Así que a veces es difícil. Por ejemplo, si tú te cruzas con un mormón, el mormón te va a decir que cree en Jesucristo. El mormón te va a decir que es cristiano. Pero cuando conoces lo que creen los mormones, te das cuenta que no son cristianos por ningún lado. Dicen ser cristianos, dicen creer en Jesucristo, pero creen en otro Jesucristo. Para los mormones, Jesucristo es el hermano de Satanás. Por lo tanto, los mormones creen en otro Dios completamente distinto y en otra obra de salvación. Creen en un falso evangelio. Así que solamente conociendo a las personas es que realmente uno puede saber qué es lo que realmente creen. Nísida dice, pastor, ¿qué opinas sobre este grupo que están hablando de Dios Madre? Bueno, que es una secta, es un grupo falso, un grupo que feminiza a una cuarta persona, sería de la divinidad. No sé si los de la diosa madre creen en la Trinidad. Además de eso, consideran que la diosa madre está viva en Corea. Aparte de eso, la salvación que proclaman los de la diosa madre es una salvación contraria a la de la carta a los romanos. Es una salvación por obras y por pertenecer a la secta de la diosa madre. Por lo tanto, ahí te das cuenta que es un falso evangelio. Yo creo que por eso conocer muy bien Romanos de arriba abajo nos va a ayudar mucho a poder discernir de un evangelio a la luz de la Escritura y también de un falso evangelio. Así que es importante conocer la carta a los romanos y por eso quería compartirla con ustedes. Déjenme subir nuevamente porque se me perdió el comentario de Nísida y quiero seguir leyendo después de lo que Nísida había preguntado. Déjenme ver si lo encuentro.
Hay bastantes comentarios hoy. Déjenme ver si encuentro a Nícida. Ok, creo que la encontré por aquí. Perfecto, la encontré. Déjenme dar. Gracias, Mónica, por tus regalitos. Ok, me quedé en el comentario de Nícida. Vamos a seguir leyendo. Carla Morales dice amén. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Marlon dice, si eres cristiano, ¿por qué no le crees a Cristo? No sé, Marlon. Esa pregunta generalmente la he escuchado mucho en católicos romanos. Así que lo más probable es que Marlon sea católico romano. Pero me puedo equivocar, ¿ok? Así que si puedes, Marlon, elabora más a dónde va tu pregunta. Déjenme ver. Ok, Scott Pereira dice, viva la Iglesia Católica. Viva la Iglesia Católica, Scott Pereira. Pero no viva la Iglesia Católica Romana, que es muy distinto. Déjenme ver. Ok. Steven dice, santo vestido en gloria, santo la creación le canta. San Steven. Un abrazo, Steven. Margie, ¿cómo estás? Margie, si no me equivoco, es colombiana, así que te mando un abrazo, Margie, hasta Colombia. Déjenme ver. Margarita dice amén. Happy por mi Cristo, ¿cómo estás, hermana? Bienvenida. Bendiciones también para ti. Cajola dice, ¿por qué los pastores siempre dicen no toquen al ungido del Señor porque vendrá maldición en sus vidas? Ah, porque les conviene. Porque les conviene Cajola. Primero, que la frase ungido del Señor en el contexto que la dicen es en un contexto veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento. Es un contexto para hablar del profeta, del sacerdote, del rey. Eran los tres oficios que requerían ser ungidos para oficiarlos, y van a sacar esos textos fuera de su contexto y se los van a atribuir a ellos. Por lo tanto, van a utilizar versículos que hablan de los reyes, de los profetas o de los sacerdotes, y van a decir, no, yo ahora soy el ungido del Señor. Mentira. Todo cristiano es el ungido del Señor, porque todo cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo. El maestro hoy en día tiene mayor responsabilidad que otros que no enseñan, pero no son superiores a nadie. Más bien los maestros tendremos mayor condenación delante del tribunal de Cristo a la luz de Santiago capítulo 3. Por lo tanto, creo, Cajola, que se utilizan mucho esos textos fuera de contexto para sacar provecho, para ser autoritarios, etcétera, etcétera. Porque no quieren que nadie les diga nada y quieren hacer las cosas a su manera. Entonces, yo creo que algo importante de aclarar aquí es que los maestros están al servicio de la congregación. Yo creo que eso es importante. La congregación no es su jefe, pero sí están al servicio de la congregación. Entonces, yo creo que es importantísimo escuchar a la congregación, escuchar a las personas que sirves y a las personas que son tus iguales, porque el pastor sigue siendo oveja, pero esto se ha perdido mucho, ¿no? El pastor primero quiere ser el jefe de los demás. Hay pastores que quieren ser jefes hasta de otros pastores y se arma todo un problema, y por eso mucha gente no se acerca al Señor, por culpa de estos líderes, y también a veces por culpa, Cajola, de las mismas personas, porque las mismas personas le entregan una autoridad a estos hombres o mujeres que no les corresponde. Y ese es un problema grave. Gracias, Cajola. Víctor dice, pastor, gracias, pero me refería a la palabra según. Ay, ya me olvidé, Víctor, ¿qué me habías preguntado? A la palabra según. Ah, bueno, creo que tú estabas preguntando, Víctor, con respecto a por qué dice según San Lucas. Bueno, porque lo escribió Lucas tradicionalmente. Debe ser por eso, no estoy seguro. Steven dice, pastor, ¿usted es cesacionista? No, Steven. Considero que los dones del Espíritu Santo continúan a la luz del texto bíblico y a la luz de la historia de la iglesia. No tengo yo el don de lenguas, por ejemplo, o el don de profecía, pero eso no quita de que considere que los dones siguen vigentes. Lamentablemente hay mucha gente que imita esto, que es falso, y por lo tanto ha causado mucha, no sé cómo llamarlo, suspicacia, no sé qué palabra usar, para decir que la gente no quiere aceptar eso, ¿no? Entonces dicen, esto es falso, por lo tanto ya no existen. Yo creo que es saltar de un lado a otro, y hay que tener cuidado con eso. Eunice dice, amén, claro, es inocente. Carla Morales dice, dejen que los niños vengan a mí, de ellos es el reino. Gracias, Carlita. Reina dice, los recién nacidos son inocentes, así es. El Redimido dice, ¿qué opinas sobre dar el diezmo? ¿Se habla de esto en el Nuevo Testamento? Si no doy, pierdo mi salvación. Gracias, Redimido. ¿Qué opino del diezmo? Vamos parte por parte. Bueno, que fue un mandamiento de Dios para la nación de Israel bajo el antiguo pacto.
¿Se habla de ello en el Nuevo Testamento? Sí se habla de nuevo en el Nuevo Testamento en el contexto del Antiguo Pacto, cuando vemos el ministerio de Jesús, pero no en el contexto del Nuevo Pacto en el que estamos. Si no doy, pierdo mi salvación. Primero, la iglesia no está llamada a dar diezmo. Eso es claro. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, vamos a ponerlo de esta manera, no tiene en su constitución, en la ley de Cristo, dar un 10% por obligación o por mandamiento. Eso es lo primero. Y segundo, que la salvación, a la luz de lo que hemos estado estudiando en Romanos, no es por obras, sino es por la fe en Cristo Jesús. Así que no perderías tu salvación por algo así. Gracias, redimido. User dice, pero nacemos en pecado. Lo que pasa es que hay que definir eso, User. ¿Qué significa nacemos en pecado? Una de las cosas que vamos a aprender en Romanos capítulo 5, sobre todo en el versículo 12, es que nosotros nacemos heredando la muerte de Adán, no su pecado. Heredamos la muerte de Adán, no su pecado. No somos culpables por el pecado de Adán. Heredamos de Adán la capacidad de morir y la debilidad de ya no tener la asistencia de Dios. Por lo tanto, el bebé nace con la capacidad de morir, por eso es que puede morir siendo bebé, pero no hereda la culpa de Adán. El bebé no ha hecho nada. Gracias, user. Redimido, bueno, es la misma pregunta. Elvi dice una pregunta, ¿no hay infierno? La pregunta creo que gira en torno a si existe el infierno o no. La respuesta es, sí existe el infierno y se ve inaugurar con el anticristo y el falso profeta a la luz, si no me equivoco, de Apocalipsis capítulo 19. Miguel Eduardo dice, ¿es por la gracia inmerecida? No estoy seguro a qué te refieres, Eduardo. La gracia es inmerecida siempre, pero no sé a qué te refieres con tu pregunta. Algo debo haber estado diciendo justo en ese momento. Magdalena dice, hola, referente a la tribulación, ¿por qué Jesús dijo en Mateo 24:22 que aquellos días serán acortados? Bueno, según entiendo el pasaje del sermón del Monte de los Olivos, cuando Jesús dice que si aún los días no fueran acortados, nadie sería salvo, es por la destrucción que causa la ira de Dios sobre el mundo entero. Si nosotros leemos Apocalipsis 6, 7 en adelante, vamos a ver que el mundo va a perecer. O sea, la tercera, cuarta parte de la humanidad va a morir. De los peces, de las plantas. O sea, si el Señor no viniera, no acortar ese tiempo, por así decirlo, el mundo se quedaría destruido completamente. Creo que esa es la idea, Magdalena. Areli Espinosa dice, los muertos nada saben, nada escuchan, están dormidos hasta el regreso del Señor. Considero que no, Areli, y que ese es un pasaje que alguien lo citó el otro día en Eclesiastés, y que tenemos que tomar Eclesiastés en su contexto literario. Eclesiastés no es un libro que cuando el autor, que se cree que es Salomón, dice eso, está haciendo doctrina. Pablo sí está haciendo doctrina en Filipenses capítulo 1, donde Pablo muestra que para él morir es ganancia y que para él morir es estar en la presencia de Cristo. Así que Pablo no ve la muerte como algo similar a dormir. Y cada vez que encontramos en el Nuevo Testamento la frase dormir o los que duermen con respecto a los muertos, tenemos que entenderla en su contexto cultural. Era una forma de decir el hecho de que alguien estaba muerto. Entonces, considero que es una mala enseñanza decir que el muerto está dormido. Jane DDJ dice, hermano, ¿qué es la predestinación? La predestinación es una palabra que se utiliza creo que 2 veces en la Biblia nada más, en el Nuevo Testamento. Una es en Efesios y creo que en Romanos también va a estar, en el capítulo 9 al 11. No estoy 100% seguro de eso. Y es que en Efesios, por ejemplo, Jane, la predestinación es que hemos sido predestinados, destinados desde antes para ser salvos en Cristo. Y la predestinación está ligada a que es en Cristo. O sea, Dios, desde antes de la fundación del mundo, predestinó al ser humano para que pueda ser salvo por Cristo Jesús. Así que todo ser humano que pone su confianza en Cristo obtiene la salvación. Y esto ya estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Así que la predestinación no necesariamente habla de la fe individual, sino de la obra de Cristo preparada desde antes de la fundación del mundo. Esa es la idea, Jane. Carla dice, somos salvos por su gracia para que no los vanagloriemos, ¿ok? Meraki dice, después de la segunda venida de Cristo, ¿va a haber 1000 años? ¿A qué se refiere? Bueno, voy a terminar con la pregunta de Meraki, porque ya volé en tiempo. Y
Lo que se refiere a los 1000 años, Meraki, a la luz del pensamiento judío en el Antiguo Testamento, a la luz de algunos padres de la iglesia después de los apóstoles, es que Dios va a establecer un reino que va a durar durante 1000 años inicialmente, donde Cristo va a estar gobernando desde Jerusalén, donde el mundo se va a desarrollar en esos 1000 años, donde el Cordero va a comer con el león, va a haber paz, Cristo va a gobernar desde Jerusalén con nosotros siendo sus cogobernantes en el mundo, van a haber naciones y nosotros nos vamos a encargar de ellas. La gente va a vivir muchísimos años al punto que se va a considerar a un niño alguien que muere a los 80 años, o sea, es alguien jovencito que está muriendo al morir a 80 años, y que este milenio va a terminar con una rebelión de Satanás, al ser soltado luego de esos 1000 años, para luego entrar al estado eterno. Algunos piensan que en esos 1000 años la tierra va a ir siendo renovada, se va a ir renovando poco a poco, hasta que llega su culmino de renovación en la Nueva Jerusalén, cuando la ciudad celestial desciende desde el cielo. Así que eso es lo que el judío pensaba con respecto a las profecías del Antiguo Testamento del reino del Mesías, y también lo que vemos en el libro Apocalipsis con los 1000 años, y también con algunos padres de la iglesia como lo expresaban. Hay hermanos en la fe que discrepan con esto y piensan que los 1000 años a los que se refiere el libro Apocalipsis es el estado intermedio en el cual se encuentran los santos el día de hoy. O sea, si yo muero, parto a la presencia de Jesús, y estar en la presencia del Señor en toda esta época son los 1000 años, y que los 1000 años se deben tomar simbólicos. Discrepo con esa postura, pero hay hermanos que lo topan así, y ellos son considerados o se denominan amilenialistas. Así que esa es otra postura del milenio, una postura espiritual, no literal. Así que esas son las posturas más tradicionales. Bueno, dicho esto, me despido. Gracias a todos los que estuvieron presentes esta mañana. Espero que haya sido de edificación este pequeño live para ustedes. Y bueno, si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp, me escriben por privado acá a TikTok, que con gusto les mando el link de invitación. Y nos estaríamos viendo mañana a 9 a.m. para continuar nuestro estudio de Romanos capítulo 4. Que tengan un excelente miércoles. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.